Você sabe o que é UX? Don Norman. UX design. Todo se trata de conocer a tu usuario. I'm a user experience designer. I design websites. Diseño de experiencia de usuario y diseño de interacción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a este video de Vivo de UX. Mi nombre es Carlos Carreño, conocido en redes sociales como @UXCharlie. Cada año, para finales de octubre, principios de noviembre, una ciudad de Latinoamérica recibe a la comunidad de diseñadores y diseñadoras de experiencia de usuario, diseño de interacción, diseño de servicios, en el evento más grande que existe de este tipo, el Interaction Latinoamérica. En este video y en una serie de videos más vamos a estar hablando sobre cómo se diseña este evento. Cómo se diseña un evento para diseñadores. Cómo se eligen los speakers, cómo se eligen las actividades, qué cosas hay que tener en cuenta al momento de crear un evento tan grande y tan importante que cada año reúne a miles de diseñadores. En esta primera parte vamos a estar hablando con Eduardo Aguayo. Eduardo es coordinador regional de IXDA para Latinoamérica y nos va a estar contando toda su experiencia. La verdad que es una charla muy buena que iba a durar apenas media hora, 40 minutos y terminó durando casi 1 hora y 20, así que espero que les guste y nos vemos al final del video. Nada, para empezar, muchas gracias por sumarte. Fue un momento otro. Bueno, hay un pichicho ahí. Sí, justamente estaba ladrando mi perro. ¿Cómo se llama? Rusio. ¿Rusio? Nombre raro, ¿por qué Rusio? Es que en Chile popularmente a los rubios se les dice Rusio. ¿Por rusos o algo así? Por Rusio, no sé, yo creo que, no sé de dónde vendrá realmente, quizás los rusos eran rusios. Era una así mezcla que de rubio y rusio. Claro, y como mi perro es amarillo, entonces le pusieron su cuidadora original, que era una señora que hacía el jardín acá en un parque, le puso Rusio, así lo nombró. Entonces Rusio alcanzó a estar con ella como 1 año y medio dando vueltas en el parque y después se vino conmigo. Qué lindo, lindo los perros. Te presento, porque empezamos a hablar y ni te presenté. Estamos con el señor Aguayo. Para Argentina sos Aguayo. No sé si en Chile dicen Aguayo o dicen la alegría como she. Aguayo. Con el señor Eduardo Aguayo. Es el líder regional de IXDA, o sea, para Latinoamérica. Y también fue durante muchos años líder de la comunidad de IXDA en Santiago de Chile, ¿no? Exactamente, pero más que líder regional, el cargo es coordinador. Coordinador regional. Yo soy coordinador regional en conjunto con Érico Fileno, en Brasil. Y básicamente nosotros nos dividimos así porque, bueno, muchas regiones de IXDA tienen 2 coordinadores por un tema cultural. Acá nosotros tenemos el tema idiomático, en que por un lado el portugués, por otro lado el español. Gracias al monstruo volador de espagueti que no tenemos capítulos en Guyana o en Haití o en otras partes porque ahí ya sería más complicado. Pero por lo mismo, claro, no, pero por lo mismo de a poco empezamos a extender un poco los equipos. Ya no somos solamente nosotros 2, sino que también contamos con varias personas que nos apoyan. Bien. Y que están ligadas a la comunidad de alguna forma, sea siendo líderes o son ex líderes también de sus comunidades locales y quieren seguir obviamente trabajando, involucrados con la comunidad. Así que nos están apoyando ahora. Bueno, buenísimo. Eduardo es súper reconocible, lo hemos visto en miles de eventos de IXDA. Es el que nos da el recibimiento cada vez que llegamos a un Interaction Latinoamérica. Pero acá queremos conocer un poquito más en profundidad a la persona y para eso vamos a hacer un cuestionario muy simple. Vamos a imitar como si fuese una ceremonia Agile, ¿sí? La ceremonia Agile, viste que la daily tiene como 3 preguntas. Y acá vos podés responder de forma más filosófica o podés responder súper directo y al grano. Pero la primera pregunta obviamente es, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hizo ayer Eduardo Aguayo? ¿Qué hice ayer? Estuve coordinando algunas cosas, algunos intentos de juntarse de la gente en la conferencia del Interaction que está pasando esta misma semana a nivel global y que ha sido muy complicado por el tema de la zona horaria.
Y lo otro que hice fue, aparte de tener un par de reuniones de trabajo por un proyecto que no quiere terminarse, tengo algunos problemas por ahí, pero está divertido. Lo otro que hice fue que estoy trabajando en un sistema de mentorías y coaching para nuevos profesionales. Oh, mira quién pasó ahí agachada. Que no disimule que se la vio, por favor, que salude Laura. Sí, ahí pasó Laura. Laura, bueno, sí, de más que te va a llegar a saludar en un ratito. Perfecto. Pero eso fue lo que hice. De hecho, ahora terminando justamente un bootcamp como mentor, me di cuenta que hay una falencia realmente como de programas de coaching o de mentoría, sobre todo para los profesionales nuevos. No necesariamente nuevos, también pueden ser empresas que quizás buscan cómo contratar y que no entienden muy bien cuáles son los perfiles, o incluso personas que ya tienen un nivel de seniority pero que quizás necesitan o cambiar de rubro o cambiar quizás de área dentro de UX. Entonces, eso es algo súper común realmente en otras partes, pero como que en nuestra región, no sé por qué, como que siempre queda más asociado a los programas como de innovación, de emprendimiento, como asociado a aceleradoras de startups y cosas así, y nunca queda la cosa como a nivel profesional. Así que ahí lancé un test de humo y parece que me fue bastante bien, así que ahora estoy obligado a cumplir, ese es el punto. Bien, está bueno, a mí me encanta esto también de la comunidad, de que donde tenés gente totalmente dispuesta a ayudar, ¿no? Hablamos de la empatía también hacia el usuario, pero la empatía también a las personas que están ahí dando vuelta. No, claro, pero es que hay que pensarlo también desde el punto de vista de la comunidad, también qué fue lo que nos dio a nosotros, o sea, yo realmente, o sea, siempre he estado asociado a la experiencia de usuario, más bien a la usabilidad, partí siendo consultor en usabilidad. Pero claro, yo vengo también de las letras, vengo del periodismo, entonces no es realmente como una persona natural a quizás haber aterrizado en un equipo de experiencia o algo parecido hace 10 años atrás. Entonces, dentro de las muchas cosas que uno va aprendiendo, tiene que ver siempre con eso, con lo que te traspasan otras personas. Sobre todo también que en Chile no había educación formal en ninguna de estas disciplinas, nada de UX, nada de eso. Entonces, como que existe una lógica de traspaso del conocimiento como desde fines de los 90. De hecho, nosotros lo mapeamos en 2016 con Rodrigo Vera, con ROTS. Uh-huh. Lo mapeamos cuando hicimos la historia de la comunidad chilena, cómo iba evolucionando. Y claro, o sea, los primeros, se podría decir como mentores, coaches, la gente que fue como traspasando los primeros conocimientos, eran muy asociados a alguna industria específica de medio de prensa, de informática, de otras cosas así. Y finalmente ellos mismos desarrollaron un sistema. O sea, yo cuando empecé en esto, yo caí en Multiplica, de hecho, y caí en Multiplica cuando estaba recién abriéndose en Chile, y caí como consultor en usabilidad junior, ese era mi cargo. Entonces había todo un programa en que nosotros durante, no me acuerdo cuánto tiempo fue, yo creo que unos 3 meses, algo así, una persona Multiplica o varias personas Multiplica nos tomaban un poco como tutores. Ellos hacían la labor de tutelaje de los nuevos, de los juniors, y al mismo tiempo teníamos sesiones semanales donde íbamos revisando algún aspecto, donde realmente era una especie de mentoría o de coaching. Así que yo creo que ayudó bastante, y con el tiempo después ir desembocando en otros puestos y siempre contar con alguien que esté disponible para que te aporte con su seniority. O sea, eso es lo que te hace crecer. Finalmente el tema de que te cuenten el caso real, que te cuenten cómo aplicaron realmente una metodología, qué fue lo que falló, qué fue lo que resultó. O sea, de hecho, muchas veces hay mucho más valor en el fail que en el éxito, porque sí, es lo que realmente nos enseña cosas. Sí, 100%. Mira, ya adelantándonos al track, propongo que haya un track de fails en el ILA, que sea los casos de error más que el caso de éxito, ¿no? Porque uno siempre que va cuenta lo más lindo, cuenta cómo todo funciona, pero también esto que vos decís de las veces que la cagamos y que aprendemos mucho más de eso que de lo lindo, ¿no? Sí, o sea, nosotros siempre quisimos hacer acá en la comunidad algo estilo Fuck Ups Nights, o sea, ese concepto, pero creo que lamentablemente está registrado que tienes que ser parte de una comunidad para eso, así que podríamos inventarlo en español, así como las noches de cagarla o algo por el estilo. Perfecto, o le ponemos UX, Fox con UX. Fox, no es malo. Ahí ya tenés una idea para llevar para adelante a la comunidad. Gracias, déjame anotarlo. Anotalo. Hay un post-it por ahí, por favor. La máquina de escribir invisible. Nada, para seguir conociéndote más, ¿qué va a hacer Eduardo mañana, digamos? ¿Cómo te ves en el mañana? Es difícil proyectarse a veces,
pero uno siempre tiene una idea. Sí, es verdad. Pero en el mañana inmediato, por lo menos, no creo que haya variado mucho las cosas, seguimos en esta misma semana. Pero, a ver, quizás en un mediano plazo, en un largo plazo, a ver, ¿qué podría querer? Mira, de hecho, yo lo que estoy buscando actualmente, estoy con una búsqueda personal, de hecho. Estoy como buscando un poco decantar quizás profesionalmente. Ya han sido bastantes años en que he estado trabajando como una especie como de consultor semi-independiente. Tengo una empresa, tengo una consultora, donde finalmente funciona como una especie de figura también para facturar y para poder hacer otras contrataciones, para conformar equipos para trabajar en algunos proyectos. Pero siento que el problema de tener esa dinámica es que muchas veces no se visibiliza a veces lo que uno está haciendo o no tiene el mismo peso muchas veces de lo que están haciendo otras personas en otra área. Por otra parte, este tipo de cosas te lleva a veces a trabajar muy solo o trabajar con equipos pequeños o quizás con poca gente o con estructuras más o menos simples. Entonces ahí uno a veces se empieza a quedar un poco a la cola, un poco rezagado de qué es lo que está pasando en otras organizaciones más grandes. O sea, por ejemplo, ahora hace poco que veíamos con el screening del documental de InVision, el Squats, es súper bueno, lo recomiendo, es bastante bueno, pero te llama la atención porque ellos muestran, por ejemplo, esta dinámica que hay organizaciones que aparecen en el documental que son de 15, 20 personas y al mismo tiempo muestran organizaciones que tienen 5.000 personas. Y hay todo un tema de una dinámica, de una estructura. Obviamente aquí estamos hablando de organizaciones que están en Europa o en Estados Unidos, entonces llega una organización de Europa a Estados Unidos, dice vamos a implementar una metodología ágil de la mejor forma posible y les resulta perfecto. A nosotros no, porque nosotros como que si uno tiene un equipo pequeño y dice oye, y si implementamos una daily meeting, después ya a los 2-3 días desapareció la daily, porque al final la gente está diciendo ¿para qué? Si estamos hablando todo el día de lo mismo. Entonces pasan esas cosas que como que te dejan un poco sorprendido de cómo se están resolviendo en otras organizaciones más grandes. Entonces creo que aquí quizás me gustaría empezar a ¿cómo se podría decir? Quizás como a ejercer mis bonos como líder de la comunidad y ver si es que de alguna forma quizás puedo aterrizar en otra cosa, algo más de gestión de equipo, de liderazgo, quizás poder desarrollarse en otros aspectos que ya no son tan específicos de UX y que sin embargo van quedando eso. ¿Qué es lo bueno sí que puedo sacar de eso? Que me ha tocado ver demasiadas realidades, me ha tocado ver demasiados proyectos, muchas situaciones, trabajar en muchas cosas que obviamente si hubiese estado siempre asociado a un tipo de organización, a un tipo de industria, no lo habría visto. Entonces, bueno, tú ves, bueno, no sé, en tu caso quizás, pero gente que está a veces en la banca, se queda en la banca para siempre, se especializa en la banca. Y después están ahí tratando de salir a otra parte y no los dejan, y la gente que trabaja en otras áreas tampoco puede ingresar a la banca porque te piden experiencia justamente en productos financieros. Muy bien, qué buena búsqueda. Me encanta esto de ser inquieto. Creo que tenemos una industria también que nos permite esto de ser inquietos, de un momento estar trabajando un poco más solo, haciendo algo más autónomo, por así decirlo, y por ahí del otro lado poder meterse a trabajar en un equipo súper grande. Yo creo que en mi búsqueda fui pasando un poco por esto de llegar, ahora estoy en Santander, con esta búsqueda también más o menos de estar dentro de un equipo mucho más grande, en donde estaba antes, por ahí el equipo era mucho más chico, ahora ya somos como 50, y poder agarrar y poder exprimir el conocimiento de todos mis compañeros y empezar a incorporarlo también, ¿no? Esto de... Claro. A veces uno cuando está trabajando solo no se da cuenta esto de todo lo que está pasando alrededor, de todo lo que se está perdiendo de aprender por no estar en contacto con más personas, así que buenísima esa búsqueda. Aprender o desaprender, porque bueno, puede ser en ambos casos. Acá de nuevo, quiero volver al punto, o sea, volviendo al tema de squats, una cosa es cómo se implementa en Europa, en otras partes, otra cosa es cómo se implementa en América Latina, y específicamente en equipos de diseño o en equipos que no son realmente asociados al desarrollo, que es donde yo diría que es donde está como más patente obviamente siempre el tema en sistema, en informática, de la metodología ágil, más estricto se podría decir. Muy bueno. Y quizás nos falta, claro, y nos falta un poco eso también, de nuestra misma iniciativa siempre improvisar un poco. Yo creo que lo que nos sobra es improvisación en Latinoamérica, ¿no? No somos tan estructurados como por ahí en otros lados, y por ahí también eso hace que algunas cosas salgan mejor y otras cosas que fallen, ¿no? Esto de decir, la daily muere a los 2 días,
puede ser de que nos gusta más improvisar y no estar tan estructurados en mantener una ceremonia, que por ahí en otros lados lo viven así. Exacto. Muy bien. Y tiraste una frase de esto de no todo funciona en Latinoamérica como funciona en Europa, y eso es una de las cosas que siempre digo, o sea, que también me gusta del Interaction Latinoamérica, es que están las charlas de la comunidad, porque más allá de que vengan speakers que, no sé, vengan del norte generalmente, ¿no? Y nos vengan a contar qué bien que les fue y todo lo bueno que hicieron, cuando hablamos de la realidad de Latinoamérica y nos vamos del centro, del centro geográfico de los países, por así decirlo, no sé, Buenos Aires, Santiago, y nos empezamos a ir un poco más a las periferias. No sé, Argentina es un país gigante y totalmente diverso, y yo siempre digo lo mismo, o sea, si diseñamos para Buenos Aires estamos excluyendo un montón de gente, y eso mismo pasa con todos los países de Latinoamérica. Por eso también está bueno escuchar de la comunidad cómo son esas experiencias, porque nada, o sea, todo bien con, no sé, que venga un nórdico a contarme que en Dinamarca le fue bien, pero tráeme tu mismo proyecto y aplicalo, no sé, en el desierto a 2.500 metros de altura en la Puna, no sé, en lugares así, donde las realidades son totalmente diferentes. Es que, o sea, sí, yo creo que con eso también empieza ya como a apuntar al tema de ILA, como tal. Porque, claro, o sea, por un lado yo creo que pasa algo, como decías tú, pasa algo bueno y pasa algo malo. Por un lado es esta improvisación te termina generando un cierto nivel de economías creativas, así como que a veces puede hacer muchas cosas con poco, y estás acostumbrado a eso, y te queda espectacular. Y después, en cambio, te vas a este otro plano, donde si tú no le estás poniendo $5.000 a algo, no funciona, no hay, ni siquiera por voluntad, porque quizás las ceremonias, justamente las estructuras, son demasiado importantes. Entonces, como una cosa de, no, es que si yo hago A, no voy a hacer B, y si yo hago B aparte, si hago A y B en conjunto, va a quedar todo mal. Nosotros, en cambio, es como muy como, échale para adelante, si ese es como el tema. O sea, de hecho, hace unos años atrás, en un retiro del board de IXDA, nos empezaron a preguntar, creo que fue justo después de ISA 17, puede ser, que fue en Floripa, que fue la primera vez que tuvimos un montón de gente, fueron como 1.500 personas, una cosa así. El board cuando vio esa cifra, nosotros usualmente los Interaction, las conferencias ya oficiales de IXDA y las globales, son siempre alrededor de 1.000 personas, pero esto no es porque no haya gente que tenga disposición de ir, sino que es porque también para limitar la conferencia y poder diseñar una conferencia que tenga unos ciertos parámetros, para asegurar una calidad, se podría decir. Es como la calidad de servicio, así como si tenemos 1.000 personas, vamos a poder llegar a todos de buena forma. Si ya vamos en 1.500, alguien va a quedar afuera, nos van a faltar sillas, etc. La calidad empieza a mermar. Entonces, en ese minuto nos preguntaron cuál era el presupuesto que teníamos para ISA en ese tiempo. Y yo no recuerdo muy bien el presupuesto de ISA 17, pero sí puedo hablar por los que fueron un poquito más chicos, que fue el de Buenos Aires y el de Santiago, y nosotros hablábamos de $100.000. O sea, era una cosa un poquito más, un poquito menos, pero era como algo sencillo. Nosotros lo habíamos mucho, pero era como algo sencillo. Cuando le transmitimos la cifra a la gente en Estados Unidos fue como, pero esa es la 10ª parte de nuestro presupuesto, o sea, ¿cómo lo hacen? No, pero es que eso tiene que ser que se juntan en un café 5 personas. Y era como mostrar el nivel de producción de Brasil, donde todo es muy grande y muchas luces y música épica. Y era como, wow, ok, esto es pro. O sea, como que siempre tuvimos un poco esa cosa de que se consideraba un poco que este era como el hermano chico, como el hermano pobre, y en algún minuto nos pasó eso que empezamos a superar, y ahí nos dimos cuenta que con toda la improvisación que tenemos, claro, hay algunos factores que quizás tienen que ver con las finanzas, cómo funcionan las finanzas en América Latina, pero eso nos llevó realmente a entender que, oye, nosotros estamos haciendo algo que está al mismo nivel de otra conferencia que se hace en otro lado del mundo, donde hay gente muy importante, y ahí en ese punto fue cuando surgió esa frase que tú decías, que era, ¿por qué nos tienen que venir a contar las cosas cuando nosotros ya tenemos gente acá que nos podría estar contando cómo lo está haciendo? Y yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar a trabajar de a poco. Ahora, segundo, aparte de lo que comentabas de tu pregunta, claro, nosotros también tenemos ese problema en América Latina, y es que somos una región muy centralista, muy capitalista, se podría decir, central de capitales,
donde usualmente tú puedes muy fácil organizar una conferencia, organizar un evento en un San Paulo, Río de Janeiro, en Buenos Aires, como decía, ciudades principales, pero en el minuto en que se le ocurre, por ejemplo, a La Plata querer hacer un evento, empiezan con el problema logístico de que cómo lo hacemos para que llegue toda la gente acá. O sea, estamos hablando de que tienen que llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires a cualquiera de los dos aeropuertos que lleguen, tienen que llegar a otra ciudad que está distante, ¿dónde se van a quedar acá? La gente se va a quedar en Buenos Aires o se va a quedar acá. ¿Cómo lo hacemos probablemente para evitar la fuga de asistentes de la conferencia y que por más de que organicemos actividades en La Plata, todos se vayan de fiesta a Buenos Aires? Entonces ese tipo de cosas son súper complejas en América Latina. En Chile, que es un país súper centralizado, o sea, acá nosotros con suerte tenemos 2 capítulos, 2 comunidades y XTA, y son solamente la de Santiago y la de Viña. Entonces, tratar de hacer un evento en otra parte que no sea Santiago serían todos los problemas, los mismos problemas que venimos diciendo de La Plata, con la diferencia que acá desplazarse a través de Chile, o sea, son bastantes horas realmente, somos un país bastante largo. Bueno, la solución sería hacerlo en la costa, porque ahí sí que es más rápido. Creo que también es una diferencia, ¿no? Grande entre el evento que se hace por ahí en Europa y el que se hace acá en Latinoamérica, que son las distancias, ¿no? Y la economía, obviamente, pero también la distancia. Creo que la distancia, la conectividad y la distancia en Latinoamérica no están tan bien logradas. Y esto me ata a la pregunta es, ¿cómo se hace para elegir la sede del Interaction Latinoamérica? ¿Cómo se elige la próxima ciudad que va a ser la representante, la que va a recibir el evento? Mira, a diferencia del Interaction Global, donde hay una serie como de propuestas y un comité evaluador que trabaja en cada una de las ciudades, nosotros aplicamos la democracia simple. Yo creo que esa es una cosa que siempre hemos dicho. Nuestras democracias han sido tan malas en América Latina que nosotros decidimos formar una democracia en IXTA, a pesar de que no teníamos que hacerlo, pero tratamos de inventarlo de alguna forma. Yo ahí le agradezco, yo creo, a Santi Bustelo, que creo que él fue el que estuvo maquinando un poco el sistema. Pero claro, tenemos un sistema de votación. Lo que hacemos es que anualmente, lo que me recuerda que este año vamos a tener que hacerlo nuevamente, si es que las cosas mejoran, lo que hacemos nosotros es hacer un llamado a propuesta. Y lo que se hacía originalmente era que, como nosotros tenemos un modelo de capítulos por ciudad, capítulos repartidos, o sea, comunidades locales repartidas por ciudad, entonces hacíamos un llamado a que los capítulos se propusieran sus ciudades para poder organizar la conferencia. Eso estuvo funcionando así como hasta el año 2020, creo, 2019. ¿Por qué? Porque justamente teníamos ese problema que, claro, IXTA Buenos Aires podía hacer la propuesta, pero La Plata no podía hacerlo. Acá lo mismo, Santiago podía presentar una propuesta, pero si no íbamos, no sé, a Pucón, no sé, era imposible hacerlo. Entonces, por eso decidimos mejor que hacer una pequeña modificación y plantear que los capítulos, sea uno o sea en conjunto uno o varios capítulos, propongan una ciudad. Y ahí en ese caso, ahí sigue funcionando el sistema como era antes, o sea, ese capítulo asume la organización de la conferencia. Y como tal lo que tiene que hacer es generar una propuesta temática, generar una propuesta también en relación con cuáles son la infraestructura que tiene y las ventajas que podría tener, los beneficios, organizar la conferencia en una ciudad determinada. Entonces obviamente ahí se tienen que ver distintos factores como son justamente la conectividad, qué tan conectado puede estar, qué tan difícil es llegar a la ciudad, factores de seguridad, factores de hotelería, cuáles van a ser los potenciales venues. O sea, en este punto nosotros cuando hacemos el llamado y empezamos a recibir las propuestas, estamos a 1 año y medio antes de la realización de la conferencia. Wow, esto siempre ocurre por ahí. Sí, no, cierto. Este llamado se hace por ahí por mayo de cada año. Entonces eso nos permite hacer todo un proceso en el cual durante un par de semanas quedan las propuestas disponibles, públicas, para toda la comunidad. Después se hace una selección, obviamente, de cuáles son los capítulos que pueden votar, que es algo que nosotros usualmente lo hacíamos basado en la actividad que tenía cada capítulo. Si un capítulo tenía actividades, eventos, charlas, cosas, si pasaban cosas durante un periodo de 6 meses o de 1 año, dependiendo si era continuo o no, nosotros los habilitábamos para presentar propuestas y para poder votar en este proceso. Hoy en día estamos modificando un poco el sistema porque obviamente con el tiempo las cosas tienen que ir evolucionando y lo que tradicionalmente se conocía como organizar actividades era básicamente hacer charlas, hacer juntadas presenciales
¿Y con qué nos encontramos? Que con el tiempo esto empezó a evolucionar, hay capítulos que se dedican más a la generación de contenido, que se dedican a hacer eventos online. El último año obviamente fue completamente online. Entonces ahora estamos trabajando un nuevo sistema como para poder evaluar cómo va a ser esa votación. Pero en estricto rigor así funcionaba. Entonces lo que hacíamos es que en este periodo, entonces, como te contaba, en mayo, hacíamos este llamado a enviar las postulaciones. Después de eso pasaban un par de semanas para que todos pudieran evaluar y después llegábamos al momento de la ronda de votación. Y en la ronda de votación, estos capítulos que están habilitados, que casi siempre son alrededor de 20 por ahí, cada capítulo emite un voto. Y cada capítulo tiene libertad, obviamente, de ver cómo determina su voto. Hay capítulos que lo hacen entre ellos, entre los mismos líderes, hay otros que hacen encuestas abiertas, otros hacen sorteos, qué sé yo. Ahí cada uno ve cómo lo hace. Así que cada capítulo emite su voto y por ahí ya entonces hablando quizá en junio, por ahí, definimos cuál va a ser la nueva sede. Entonces ahí empieza un trabajo, a partir de ese día, un trabajo para bajar la propuesta, se puede decir, para aterrizarla, para poder empezar a trabajar en algo más tangible, y al mismo tiempo para que para noviembre de ese mismo año, que es cuando se hace la Interaction, en los nuevos capítulos, los nuevos organizadores, los nuevos chairs puedan ir a presentar y lleguen obviamente con un video de presentación, con algún material, también con alguna venta de entradas, como tú ya lo viste obviamente en los años anteriores. O sea, en Medellín, por ejemplo, se abrió la venta de entradas para Costa Rica ahí mismo durante la presentación y creo que se agotaron. Sí, y también en Río se habrían abierto para... En Río fue, sí, también, eso. Y en 2 segundos las entradas volaron, obviamente. Creo que ese es uno de los momentos que más expectativa genera, es conocer cuál va a ser la próxima sede, ¿no? Bueno, pero se sabe mucho antes. Bueno, sí, a veces se va filtrando el dato, pero también hay muchas personas que llegan y no tienen ni idea. Pero lo que pasa es que yo creo que hoy en día, a nivel de la comunidad, ya perdí un poco el sentido eso de ser tan secretista con algunas cosas. Y finalmente estamos todos completamente conectados. O sea, el modelo anterior, así como decir, oye, nos juntamos una vez al año, hacemos un congreso regional y nos vemos las caras, como lo que conversábamos justo antes ahora que empezara la grabación, era como el modelo, ¿cómo más iba a ver a tus amigos de conferencia? ¿Cómo más iba a conectar nuevamente con esas personas que ves todos los años, que te puedes poner al día? Finalmente, el último año probablemente estuvimos todos conectados todo el tiempo y cada uno estaba en los live del otro, estaba en el evento, en el webinar, hablando cualquier tontera por Instagram o por cualquier red social. Entonces, al final como que se empezó a perder un poco eso y quedó como más como de juntarse físicamente. Ya como que siempre como que estamos en contacto, pero ahora nos vimos y nos podemos tomar esa cerveza que nos debemos hace tanto tiempo. Creo que ahí también está el gen latino, ¿no? Hay que tocarse un poco, ¿viste? Tenés que llegar, darle un abrazo, que por ahí en otros lados no funciona así, pero es como la virtualidad no está tan buena. Queremos estar ahí juntos. Cuando empezó el tema de la pandemia, una de las acciones que hicimos como IXDA fue determinar un set de recomendaciones para los capítulos para su evento. Sobre todo porque en un principio tampoco sabíamos qué tan grave era, entonces como que estábamos ahí entre que vamos a estar semi-confinados, o sea, hacer algún evento quizás. Y lo divertido fue cuando nos tocó a nosotros revisar el texto y empezar a mirar las cosas en español, como adaptarlo a la cultura latina, y fue como, era como no tocarse ni compartir alimento, era una cosa así. Creo que tenemos que ser un poco más específicos. No se puede tomar mate, listo, se acabó. Y lo empezamos a colocar cosas por ese estilo. Después fue como que no deberían compartir si no comparten la bombilla del mate no pueden compartir un cigarro. Bueno, ¿quién comparte un cigarro? Bueno, coloquemos que no pueden compartir cigarro. No comparten lo que fumen, listo. Nada que se ponga en la boca, es más fácil. Había que ponerse creativo con algunas cosas así, pero claro, pasa que la realidad de las culturas que tenemos nosotros, y sobre todo somos tan toquetones, que finalmente fue súper difícil, pero al mismo tiempo es raro, pero yo creo que reaccionamos bastante rápido en la pandemia y fuimos mucho menos negacionistas de lo que pensé. Bueno. Sí. A nivel de la población. Sí. Cuando se tiene elegida la ciudad, después qué cosas se hacen, ¿no? Una vez que dicen, bueno, tal ciudad va a ser la elegida, ¿cómo se eligen los keynote que van a ir? ¿Cómo se diseña también el programa del evento? Porque cada evento tiene un programa diferente, las cosas van pasando de forma diferente y creo que eso también está bueno del evento,
pero cómo se va iterando el evento, ¿no? Cómo va cambiando a medida que van pasando los años, cómo se genera ese aprendizaje de qué cambiar. Mira, en realidad de los años anteriores se han hecho algunas iniciativas bien interesantes relacionadas con tratar de recopilar feedback durante la misma conferencia. O sea, bueno, eso es algo que está bastante de moda siempre, colocar como el muro de feedback y que la gente pueda ahí colocar sus notas, evaluar, etc. Otra cosa que hacíamos antes siempre era la famosa encuesta, que después de cada presentación, sí creo que era después de cada presentación, se colocaba, creo que en cada charla, el link a la encuesta para que todos fueran y la contestaran, y ahí después era todo un proceso. Creo que esas encuestas empezaron a tener más sentido después de Río, porque tenemos que pensar de que Interaction South America originalmente tenía una media siempre de 500, 600 personas como asistentes. Creo que el más grande había sido el de Recife, donde hubo 900 o algo así. Y de repente saltamos nuevamente a Brasil, después de varios años en Argentina, Chile, saltamos nuevamente a Brasil y obviamente fue masivo. Entonces, al ser tan masivo también te genera mejores estadísticas, mejor muestreo en una encuesta y termina siendo un poco más significativo. Finalmente yo creo que en un lote de unas 500 personas, y pensando en que solamente la comunidad, en términos de liderazgo, en América Latina tenemos alrededor de unos 130 líderes, 150 líderes más o menos, entre líderes y ex líderes. Entonces, hay más o menos unas 150 personas que uno puede tener más o menos mapeadas, que uno va a reconocer por lo menos una multitud, quizás no se acuerda el nombre, pero lo va a reconocer porque lo vio en alguna parte. Entonces, es un grupo más o menos manejable, uno sabe quién es quién, o sea, lo mismo, estamos hablando de speakers, en total también, siempre, no sé, son entre unos 15, 20 speakers, keynote speakers, y después vienen todos los que tienen otras charlas. Entonces, es mucha gente la que finalmente está asociada a la comunidad o está asociada a la conferencia, y que uno ya va conociendo y puede también un poco como medirle el pulso. Pero en cambio, cuando estamos hablando de 2000 personas, ahí sí que estamos hablando de asistentes que ya están pensando en otra cosa, o sea, que están pensando realmente en que esta es una conferencia simplemente, no tienen por qué saber que hay XDA, no tienen por qué saber que es la comunidad, así que obviamente ahí el feedback sí es mucho más potente, mucho más valioso. Pero ¿cómo se hace todo este proceso? Mira, la verdad, en la prospección de speakers, sobre todo de keynote speakers, es algo que empieza mucho antes, o sea, el que está interesado en hacer una conferencia, ahí verá si es que quiere recorrer el mundo de conferencias en todas partes, alrededor del globo, y empieza a hacer un poco de networking para ver si es que ya puede empezar a cazar algunos nombres. En este punto hay que recordar que un speaker ya de cierto renombre, es alguien que usualmente está en un circuito de speakers y que obviamente se dedica a ello. Y esta persona obviamente tiene un fee, tiene un cobro, quiere cobrar una cantidad de plata que no va a ser menor. Y por otra parte también tiene una agenda que igual ya está bastante apretada. Entonces, hemos tenido situaciones en que obviamente no hemos podido traer speakers porque su agenda se tiene que reservar con 2 años de anticipación. Entonces es imposible que esa persona vaya a ir a la conferencia si lo organizaste en el mismo año. Lo mismo también con los costos. Hay algunos speakers que siempre quisimos traer por tal cual razón, porque eran muy de moda en ese minuto, estaban con mucho hype. Y claro, nos azotaron con demasiada plata, cobrando una cantidad de plata que obviamente dentro de los circuitos europeos, estadounidenses, es normal, pero que para nosotros no. Entonces dentro de los speakers siempre existió una especie como de acuerdo de que siendo nosotros IXDA, siendo nosotros la Asociación de Diseño e Interacción, organización sin fines de lucro, entonces lo que nosotros le ofrecíamos a los speakers era, oye, por favor, podrías dar tu charla gratis, nosotros te pagamos todo el resto de las cosas, pero por favor no nos cobres el fee de speaker. Eso ha ido funcionando de a poco. En algunos años tengo entendido que han tenido que quebrar esa regla por motivos súper específicos, pero en general ha funcionado. Hay algunos speakers que obviamente ya no lo hacen. Hay algunas personas que ya obviamente no están apuntando a este tipo de conferencias porque ya tienen una carrera y obviamente no están dispuestos a hacer las cosas gratis, pero siempre hay personas que están partiendo, personas que están interesadas en ciertos mercados. Por ejemplo, una de las razones por las que nosotros en 2016 tuvimos a Alan Cooper y tuvimos como a mucha gente de Cooper era porque justamente ellos estaban explorando el mercado latinoamericano. Entonces hubo una conversación directa. Eso fue, de hecho, hay que quitarse todos los créditos posibles de haber traído a Cooper. Eso es como la verdad. La verdadera culpable de haber traído a Cooper creo que fue Yamila Martina, que era Yami, saludos si es que nos ve alguna vez. Yamila trabaja hoy en día en un banco, creo, acá en Santiago, pero ella era la líder local de Córdoba en algún minuto y después pasó a ser coordinadora regional, antes que yo. Y ellos presentaron por primera vez
Interaction South America en el Interaction que en ese tiempo se hizo en Finlandia. Y creo que después de eso empezó una conversación que fue como que, oye, nosotros estamos interesados en Sudamérica. ¿Existe la posibilidad de que podamos dar una charla? Nosotros podríamos llevar a Cooper. Y fue como, perfecto, para el próximo año, en Santiago. De una. Y así, de una. Pero hay otros que han sido un poco más difíciles, o sea, que hay que empezar a prospectarlo. Finalmente lo que hace el comité de cada capítulo, quien esté como diseñando su conferencia, la propuesta de conferencia, siempre colocan nombres como apuntando un poco cuáles son las temáticas, cosas que quieren ver. Hay algunos nombres que siempre como que todos los años aparecen en las propuestas, pero que nunca van a venir. Don Norman, ¿no? Como que aparece Don Norman. Don Norman, estaba Mike Monteiro alguna vez también, se repetía, Jared Spool, como que gente que también incluso vino alguna vez, qué sé yo, pero de repente hay algunas personas que no sé, que tienen algunas peticiones por temas de salud, que no pueden viajar en turista, tienen que viajar todo en primera clase, o que tienen que viajar en cierta fecha. Muy buena excusa esa. Oye, ahí hay buenas excusas, hay que decir siempre que uno tiene problema en la espalda y que por eso no puede viajar en turista. Conozco a alguien que hace eso, pero es verdad, es una razón médica. Pero eso, o sea... Tienes que presentar certificado, para eso tienes que presentar un certificado. Sí, no, certificado médico, siempre. Pero así se va armando, entonces, como que existe esta idea, como el ideal de speakers que nosotros podríamos tener en la conferencia. Una vez que se adjudica la conferencia es cuando empieza el trabajo real de confirmar a los speakers o de contactarlos. Y ese trabajo está completamente full dentro de la organización de cada año. Entonces, ahí es donde nosotros entramos como IXDA a servir como soporte. O sea, ahí es donde nosotros podemos de repente hacer un poco de lobby, contactar gente, contactar personas que estén dentro de la organización, como para poder buscar cuál es la mejor forma de acercarse a alguien, de contactar a alguien. El viejo cambiarse el título en LinkedIn y colocar organizador de la conferencia ya no funciona. No, pero hay que ir con un poco más de respaldo. O sea, muchas veces hay que pedir también el apoyo de la asociación como tal, del board, que te firmen alguna carta de recomendación, que digan esto es serio y realmente estamos buscando buenos speakers. Esto no es una conferencia en una cafetería, esto es una conferencia de verdad. Entonces, también para que le pierdan un poco el miedo. Es increíble cuántas historias hemos tenido de gente que como que le da un poquito de miedo venir a la conferencia, como que no entendiendo muy bien a qué vienen. Como que piensan que, claro, o sea... o lo ven un poco sudaca algunas veces. Lo van a secuestrar. ¿Me quieren llevar a Sudamérica? Seguramente van a secuestrar. No, claro. O que por equivocaciones también, por problemas culturales nuestros incluso, de no entender algunas cosas, de entender mal el inglés, de perderse un poco en la traducción. También han habido algunos problemas a veces agendando vuelos, donde finalmente cosas que se podrían haber resuelto muy fácilmente han terminado en que hay personas que han dicho no, esto ya no me da confianza, yo no quiero participar en la conferencia. Así que así funciona. Es bastante lobby. Difícil. No, y lo otro, después empieza el tema de la confirmación, porque una cosa es decir, nosotros vamos a hacer una conferencia en un año más. Me invento, el 15 de noviembre de un año, nosotros decimos el próximo noviembre vamos a estar haciendo una conferencia y les prometemos que va a estar súper buena. Y es como hacer un Lollapalooza finalmente, y empezar a vender en blanco. O sea, tú estás ahí con el Super Early Bird vendiendo sin nada en tu parrilla. Entonces, obviamente, la gente que compra en ese momento es la gente que es fanática de la conferencia. Los habituales, los que yo te decía, por ahí esas 200, 300 personas habituales son las que compran sí o sí. Y que muchas veces incluso después postulan con una charla, pero que de todas formas compran el ticket por si acaso. Total, después lo pueden vender, les salió barato, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Es que en la medida que tú empiezas a confirmar speakers y en la medida que estos speakers empiezan a ser interesantes, es cuando tú empiezas a generar nuevos tramos para vender entradas. Y obviamente, y esta es una cosa que es muy adrenalínica quizás se podría decir, porque casi siempre el último mes, la última semana tú todavía estás con la conferencia quizás sin financiar, todavía te falta para llegar a la meta, pero siempre en ese último momento es cuando aparecen las empresas locales. El que compra al final siempre termina siendo la empresa local, los que quieren mandar gente a una conferencia. Esas compras siempre terminan siendo bastante abultadas, de muchas entradas, y lo otro es que ellos son los que no tienen problema en comprar el precio completo, porque son empresas. En cambio, las personas, los particulares, siempre terminan comprando en el otro segmento. Entonces, por eso uno tiene que, en ese punto, ya si tiene la parrilla de speakers ya lista, o si todavía la está conformando, también tiene que ir un poco diseñando eso, las confirmaciones y los anuncios, para también entender cómo funciona el bolsillo de los que están así participando en la conferencia. Sí, seguro. Y hay un montón de, no sé,
de speakers que mueven, ¿no? Mueven público, llevan gente, es decir, no sé, va a estar Don Norman, por ejemplo, Mike Monteiro o Jared Spool, genera un montón de ganas de ir, o sea, por más de que los hayas escuchado 800 veces, tenerlo ahí, verlo en vivo, no sé, es diferente, y eso mueve gente, entonces también es como tener esa cintura como para ir soltando esa información y generando también esa expectativa, ¿no? Sí, ¿no? Y son cosas muy... Al final igual son cosas bastante divertidas porque también son temas que se dan acá, donde también existe esta cosa de no tener acceso. O sea, obviamente cuando nosotros recibimos a Alan Cooper, él estaba volviendo a las pistas como speaker, estaba retirado bastante tiempo y tenía sus aprensiones. Pero cuando llegó, de hecho creo que no sé si fue acá primero y después en México, pero le pasó eso, que vio un fenómeno que parecía un rockstar, que partían a pedirle autógrafos, que se querían sacar todo el mundo fotos con él, entonces fue como que esto es una locura, pero le gustó, porque finalmente cumplió con sus expectativas, se dio cuenta que nadie lo quería secuestrar, ni robar, ni nada por el estilo. Pero... Bastante difícil de secuestrar también, ¿eh? Hay que manejar. Claro, es más complicado también, el caballero es bien, sí, pero bueno. Pero también nos pasa con, bueno, yendo a los Interaction después también nos empezó a chocar un poco esto, porque es como lo típico, o sea, bueno, tú estuviste en Medellín, ¿te acuerdas que cerramos con Rosenfeld? Y que dio una muy buena charla también, aparte, porque hizo como una retrospectiva de todo lo que había hablado antiguamente, y después se cagó en la arquitectura, se cagó en todo, y fue como todo perfecto. Precioso, estuvo súper buena esa charla. Lo divertido es que nosotros todos los años que vamos al Interaction nos encontramos con Lou Rosenfeld con su carrito vendiendo libros. Le falta tener un pañito en el suelo y estar con los libros. Pero eso, o sea, como que él está en otro plano, él está en un plano como de participante, está en un plano como de conversar con la gente. Entonces, es muy chistoso que estando en Medellín, tantos asistentes, en uno de los happy hours que tuvimos, creo que fue como de speakers con gente de la conferencia, que había gente que me decía, oye, por favor, preséntame a Lou Rosenfeld. Y era como, preséntate tú, o sea, ¿por qué tiene que ser...? Pasaba tomando cerveza como uno más. Claro, genial. Exactamente, porque son personas que simplemente la única diferencia es que desarrollaron su carrera en otra parte, que obviamente han trabajado la parte de autor, han trabajado la parte de speaker, como tú lo has hecho también de muy buena forma, y después en algún punto ya se hicieron famosos, entonces ahí viene un poco como la distancia. Pero claro, o sea, ten por seguro que yo nunca te voy a pedir un autógrafo, ni voy a andar ahí. Es que en realidad eso de se volvieron famosos, lo hace uno, ¿no? Exacto. Uno lo hace famoso al otro, porque le da ese, acá decimos se vuelve cholulo, ¿no? De que, ay, ahí está tal. Pero en general, cuando uno se encuentra con todas las personas, son personas comunes, son personas que tienen ganas de compartir y hablar. La mayoría, hay por ahí otras que tal vez no, que sean un poco más reacias o ariscas a tener contacto con la gente, pero en general si están ahí es porque son personas como vos, que tal vez eso está bueno del Interaction, ¿no? De poder, no sé, decir, me senté y estuve tomando una cerveza con X y compartí una charla re distendida con un reggaetón de fondo, algo totalmente bizarro, ¿no? Sí, no, sí, eso es. O sea, es que ese es el valor que tiene. Sí, es como tú decías también hace un rato, no sé si en esta misma conversación o en otra que tuvimos, pero que al final, más allá de las charlas, más allá de los speakers, más allá del programa como tal, lo que importa es la parte social. O sea, si finalmente ahora lo tenemos complejo porque tenemos que redefinir cómo van a ser los congresos, cómo van a ser las conferencias, sobre todo si es que no tenemos una vacuna pronto, probablemente a mitad de año. Entonces, ¿cómo podemos replicar esas cosas que ya no se van a dar? Son cosas que no se pueden dar tan fácil. Yo he visto ahora, por ejemplo, que hay alguna instancia en la conferencia actualmente de hacer una especie como de speed dating, en que tú entras en una sala a través de esta plataforma que es Conf y simplemente te pones ahí y te va rotando con gente cada 6 minutos para tener una conversación y te coloca una pregunta. Esa es una forma. Pero claro, como que no te queda un poco eso, el minuto en que ya quizás se te pasaron las copas y te pusiste un poco más amigable o mejoró tu inglés con un par de copas más y eso te permitió de sacar más pachorra para presentarte ante alguien. Eso es lo que finalmente genera la conferencia. Y yo creo que en nuestro caso, pensando un poco en cómo fue evolucionando el mercado, cómo iba evolucionando un poco los mismos profesionales, cómo están ahora actualmente,
Yo creo que si le sumamos por un lado una cosa generacional que tiene que ver también con que tenemos mayor conectividad, la gente se puede comunicar más fácil, lo que comentábamos recién, que todo el año podemos estar conectados, sumado también a un tema de que quizás no les tocó vivir esa misma etapa como la vivíamos nosotros, en que finalmente nos decían, no, pero es que mira, es que él es Jared Spool, él es Alan Cooper, él es Lou Rosenfeld, ellos son los gurús, tú no eres nada, tú eres una pelusa de ombligo, tú tienes que aprender, escuchar, callar y hacer las cosas como ellos dicen. Y nosotros nos dimos cuenta con el tiempo después que eran gente que tenía su carrera desarrollada, pero que finalmente donde está el valor es justamente en entender cómo hacer estos cambios, en cómo comunicarlo quizá, en cómo poder plantear las cosas, en cómo poder darle una vuelta de tuerca. Mira, imagínate que yo le estaba dando vueltas cuando estaba haciendo el magíster, como empecé a trabajar algunos temas relacionados con experiencia de usuario, empecé a buscar información que fuera netamente académica de nuestra área, que hablara de algunas cosas que nosotros, de algunos instrumentos, por ejemplo, que hablara científicamente de los user personas. Y me encontraba con que había mucho desarrollo, pero había poco desarrollo académico. Y en la universidad no me querían dejar colocar esas citas porque obviamente decían, no, pero es que si no está en un journal no te lo acepto. Entonces era como, ¿por qué nosotros somos, por qué tenemos que ser tan chaqueteros, se dice en Chile, en ese aspecto, que estamos aportillando finalmente lo que está desarrollando la gente, siempre en un afán como de querer ver las cosas como de una forma más culta, como más distante, como diciendo, como anulando un poco el hecho de que alguien, por ejemplo, que esté en sus 20, podría ser un buen speaker, que podría tener algo que decir. Como que siempre queremos apelar al consejo de ancianos, y lo que es peor, dentro de nuestro mismo sudaquismo, en decir todo lo que viene del norte, todo lo que viene de Estados Unidos, de Europa, es bueno, y lo que nosotros estamos generando no. Entonces, esa brecha generacional como que se fue perdiendo, y por otra parte, con hacer un sistema de conferencia, empezar a hacerlo cada vez, difundirlo de mejor forma a través de los países hispanos, tratar de hacer más intercambio entre los profesionales de los distintos países, yo creo que generó un ecosistema bastante interesante, y en ese sentido creo que cumplimos con el trabajo. O sea, por lo menos hoy en día, por ejemplo, no sé, tú, Carlos, tú puedes hablar con todo el mundo. O sea, has tenido durante el año pasado probablemente charlas con distintos capítulos, con personas de distintas partes. Hay gente de Europa, de España, que estuvo participando en eventos con personas de Latinoamérica durante todo el año. Ahora mismo, en un par de semanas más, hay una conferencia, no me acuerdo cómo se llama, Todo se diseña, que es la que organiza Ethan Parry. Sí. Ethan Parry es el personaje más extraño que puede existir en nuestra comunidad en ese aspecto, porque él es gringo, pero él ama España. Creo que se crió en España, habla un español perfecto, pero ama Latinoamérica y también quiere ser colombiano. Entonces tiene como que se da vuelta por todas partes, como que cambia de un acento, de una cultura, y es capaz como de entender esa realidad. Qué lindo eso, porque quizás en otras instancias sería una persona más que está tratando de desarrollar una carrera en Europa, que probablemente no estaría haciendo contenido en español, porque su público no sería Latinoamérica, sino que sería el resto de Europa. O sea, eso ha ayudado bastante, yo creo. Creo que esto de generar contenido, siempre dicen lo mismo, ¿no? Si hago el mismo contenido, lo hago en inglés o publico lo mismo en inglés, tengo como 800.000, no sé, vistas, repercusiones más que si lo hago en español. Por eso siempre intento, cuando hablo con cualquier persona de la comunidad, ¿no? que sé que por ahí tiene algo hermoso que contar, que decir, que se largue a escribir, ¿no? Que le pierdan el miedo a largarse a escribir, a contar, a hablar, charlar, lo que sea, sobre lo que sabe, porque es muy valorado esto de que venimos hablando, ¿no? No todo lo que viene de Europa es espectacular, no todo lo que viene del norte o Europa, Estados Unidos, lo que sea, es espectacular, y que tenemos un montón de conocimiento acá en Latinoamérica que necesita ser contado, y no perder el miedo de que porque estamos en Sudamérica, Latinoamérica, lo que sea, lo nuestro no es tan bueno como lo que viene de allá, ¿no? O sea, bueno, justamente ahí con la segunda parte también de cómo se va desarrollando la conferencia, cómo se va generando la parrilla, que tiene que ver con lo que son las famosas charlas de la comunidad. Y aquí ya nosotros no estamos hablando de personajes que invitamos de otras partes que nos vengan a contar su historia, sino que finalmente hacemos un llamado abierto a que toda la comunidad latina, o comunidad global realmente, porque hemos tenido charlas de otras partes, postule con sus ponencias. Y sus ponencias usualmente aquí, en este caso, hablamos de, creo que son siempre como de 30 minutos, 15 minutos, o sea, puede haber una charla muy cortita con un tema muy acotado, o puede haber una que sea más extensa con un mayor desarrollo. Lo importante de esto es que, claro, hace unos años atrás quizás también pasaba eso, con la conferencia pasando, el Interaction South America siempre en Brasil, no había mucha visibilidad respecto de que, bueno, si yo
hablo español, ¿a dónde mando mi charla? O sea, ¿dónde voy a participar en algo? Y cuando empezamos a desarrollar la conferencia ya en los países hispanos, y lo que es mejor, volvió a Brasil, pero volvió ya con esta cosa, esta amalgama del portuñol, entonces como que empezaron a generarse muchas más postulaciones de personas de distintos profesionales de muchos más países. O sea, en las primeras conferencias, prácticamente las únicas postulaciones que había en español eran todas argentinas. Y hoy en día tenemos un montón de postulaciones de hartas partes, lo que hace muy interesante esto. Cuando estamos en ese tiempo era el Community Day, que hacíamos un día completo con charlas de la comunidad, era súper interesante porque era ver desfilar las distintas realidades, los distintos casos, las distintas profesiones que se están trabajando como tal dentro del área. Entonces era súper entretenido porque se visibiliza el trabajo. Y ya en ese punto, eso fue cuando estábamos en el de Río, en 2018. Ahí fue cuando surgió el comentario de ¿por qué tenemos que seguir trayendo gente de fuera? ¿Y por qué tenemos que hacer un día de comunidad cuando finalmente nuestras charlas no deberían por qué ser secundarias del resto de las charlas? Y ahí nosotros migramos a un modelo que se utiliza más en el Interaction del hemisferio norte, el global, donde se van intercalando, donde usualmente hay un keynote en la mañana y después vienen 3, 4, 5, 6 charlas en distintos tracks, otro keynote y así. Y probamos con aplicar ese modelo en Medellín y funcionó bastante bien. Yo creo que, de hecho, uno de los que fueron más beneficiados probablemente fueron los que les tocó hacer su charla en el escenario principal, porque la pudieron vender que estuvieron en el escenario principal. No, pero también porque la gente usualmente se queda en el salón principal, en el plenario, y ahí cómodamente se puede mantener hasta que venga otra persona con una charla. Si no se mueve, pero también es mucho más interesante porque tú no tienes, en el fondo, tú no tienes que dividir la atención de la gente, ni tampoco estás segregando. Una cosa que nos pasaba mucho es que había gente que solamente estaba interesada en la segunda parte de la conferencia y no llegaba a la primera. Entonces, cuando hacíamos el Community Day o los Community Day, teníamos a la mitad de la asistencia y después teníamos el plenario el día que solamente estaba el mejor speaker con una keynote. Entonces, al hacer eso también movilizamos un poco más, dinamizamos el público que está atendiendo las charlas de la comunidad y así se empieza a integrar mucho más. ¿Cuál es nuestra idea? Que a partir de ahí, de a poco, empecemos a obtener los que van a ser nuestros nuevos keynote. O sea, ya pasó con algunas charlas que se hicieron en esa área. Me acuerdo que Andrew Coftail tuvo una en Santiago y después él estuvo en el escenario principal, una keynote en Floripa. Y ha sido pasando con otros más, así que... Nicolás Jauregui, ahí compañero que fue compañero mío. Nico tiene razón. También tiene razón. Es más, y muchos keynote speakers después pasaron a ser también gente de charlas de la comunidad. Por eso también está, no sé, Mordecki, no sé si Santiago Bustelo en algún momento llegó a ser keynote speaker, pero dio un montón de charlas de la comunidad. Creo que en las charlas de la comunidad también hay muchísimo potencial y por eso no está bueno perdérselas, y creo que también desde la organización, esto que hicieron de juntar las charlas de la comunidad en los mismos días que los keynote e ir intercalándolas, no solo sirve para que haya más público dando vueltas, sino también para que la voz de muchas personas que tienen cosas muy buenas para decir también sea escuchada, porque puede pasar de que uno se para a hablar y va con toda la expectativa. Me pasó no sé, cuando tuve la oportunidad de dar charlas de la comunidad, de preparar la charla y todo, y no sé, si no hay nadie en la charla, todo ese esfuerzo que uno pone y los poquitos que van a escucharte son tus amigos que ya la escucharon 8 veces la charla, también a uno después, hacia el futuro de la conferencia, le quita ganas de seguir aportando, y por más de que tenga muchas cosas buenas para decir, por ahí se ve cohibido. Entonces esa organización que ustedes hicieron está buenísimo, y también tenés que ir jugando, ahora que estoy pensando justo, tenés que ir jugando en qué momento pones a cada speaker, ¿no? Porque no es lo mismo el speaker que va a arrancar el primer día a la mañana, que tenés que hacer que la gente se levante temprano, que vaya hasta la conferencia, o el que va, no sé, al último horario en un día X, ¿no? Es como también ir regulando eso. Mira, curiosamente, nosotros somos al revés de las conferencias en el otro lado. En el Interaction es más importante el que parte. O sea, siempre como que el puesto más importante es el que inaugura una conferencia, no el que la termina. Para nosotros siempre es como el que termina, como que hay que terminar bien arriba, así como... No sé, es como parte de nuestra cultura quizá... Yo creo del Cono Sur, donde estamos tan acostumbrados a que se oscurezca tarde, no puede que sea eso. Pero claro, somos de tiro largo, como se dice en Chile.
Mira, cómo se tiene que organizar esa parrilla es un tema bien complicado también, porque va a depender de cómo quieras diseñar el flujo de los asistentes de la conferencia. A nosotros nos pasó, a ver, cuando antiguamente la conferencia eran 4 días en total. Entonces estos 4 días siempre era 2 días de charlas de comunidad y después venían 2 días de charlas de keynote. Entonces ahí se hacía un poco más sencillo, simplemente era cosa de empezar a organizar por el lado de los keynote de una forma que fuera armónica, que tuviera quizá un hilo conductor, que tuviera una progresión, si es que hay un tema que se quiere contar. Y en el caso de las charlas de comunidad era un poco más como jugar al Tetris, porque era como tratar de calzar un montón de slots, una parrilla completa, que terminábamos armando, no sé, una planilla gigante, donde estaban como todos los slots representados, y después venía el tema de armar este rompecabezas, de que pudieran calzarse la duración de las charlas junto con las temáticas para que también no te quedara de repente algún desastre, como el que yo hasta el día de hoy sigo pensando que pasó en Río al mismo tiempo que tu charla. Que justamente, eso fue la vergüenza de mi vida, pues. Pero esto hay que recordarlo porque es súper bueno, es un súper buen ejemplo que porque hay que tomar en cuenta esas cosas también dentro de los tracks comunitarios. Porque claro, tú tenías una charla muy interesante, con muy buen nombre, buen clickbait. Tenías el titular listo, que era, ¿cómo era? Era usabilidad y pornografía. Una UX y porno era, sí. UX y porno, o cómo navegar con una sola mano. No, era UX y porno, satisfacer las necesidades del usuario, era el nombre de la charla. Ah, ya, pero te escuché esa frase en la charla, creo. Sí. Al mismo tiempo, el mismo slot horario, en otro escenario, estaba la charla de Más Mujeres en UX, la primera charla que estaban haciendo en uno de los Interactions. Entonces fue un poco complicado porque tradicionalmente quizá habría pasado un poquito más piola, se podría decir, porque habrían estado en salas distintas. Pero como en ese escenario era un escenario tipo arena, donde era un cuadrilátero y cada cara era un escenario, entonces en un lado estabas tú, en el otro estaba la chica y no había forma. O sea, realmente te estaba yendo tan bien con tu charla que al otro lado como que la gente se estaba empezando a correr de silla y se estaba yendo al otro escenario. Un problema de diseño. Ese fue un problema de diseño. Yo encuentro que ambas charlas tenían demasiado potencial, estaban súper interesantes. Entonces ahí viene el criterio de quien organiza la parrilla, de entender bien que, oye, esta charla tiene potencial, hay que colocarla en otro slot, hay que colocarla al final. Si son charlas que son muy parecidas, por ejemplo, en cuanto al interés que despiertan, la atracción que tienen, entonces lo ideal es colocarla de forma secuencial o colocarla dentro de un mismo track, o apoyando otros temas que de repente puede que sean un poquito más de menos interés o que quizás se ha visto que hay menos interés por parte del público. Nosotros lo hicimos en Santiago, también diseñando un poco en función de las salas que teníamos. Como nosotros teníamos un complejo de salas como de una universidad, bueno, realmente había sido un colegio, un centro de eventos, pero tenía salas de distinto tamaño, lo que hicimos fue empezar a gestionar que las salas más grandes fueran para las charlas de los speakers que tradicionalmente llevaban más gente. Entonces ahí colocamos a Bustelo, a Mordecki, colocamos aquí a Juan Carlos Camus, colocamos a una persona que iba por RGA de Argentina. Entonces como que hicimos una especie de segundo track, o un track VIP, se podría llamar. Quizás es un poquito denigrante que suene, o sea, puede sonar denigrante realmente para otras personas, pero hay que entenderlo, o sea, son los que tienen la mayor capacidad. Entonces tú necesitas colocar a esas personas donde cabe más gente. Y en cambio habían otras charlas que quizás son de personas que son más desconocidas dentro de la comunidad, que no tienen tanta atracción, o que han hecho menos publicidad de la misma charla. Entonces esa persona la puede ubicar de repente en las salas que son más pequeñitas y que al mismo tiempo incluso puede ser, o sea, la charla puede que tenga poco público. El punto es que es muy distinto que ese público esté contenido en un espacio donde pueda existir una buena conversación versus a que ese público esté repartido en una sala para 300 personas y que obviamente se pierde la conexión con tu público. Sí, genial. Es súper complejo esto. Y más cuando tenés gente que por ahí no conocés, gente nueva que está presentando una charla, que por ahí la presentó y vos lees el extracto de la charla y te parece una charla súper conocida, pero no sabés cómo va a reaccionar después esa persona frente al público, cómo va a ser. Uno por ahí lee el extracto y le da cierta connotación a lo que está pasando, pero que después la charla no refleja eso. ¿Pasó alguna vez de que alguien haya presentado algo que después sea cualquier cosa totalmente diferente? Yo creo que siempre pasa. Siempre. Aparte que el modelo para postular charlas, bueno, yo no lo comparto realmente. Yo he tenido charlas también.
Pero no me parece mucho ese modelo, porque finalmente tú cuando postulas un tema, tú estás postulando el tema simplemente, tú haces un abstract, tú colocas finalmente algo de información, como cuál es la línea de lo que, por dónde quieres verlo, y finalmente la comisión va a ser quienes van a determinar si es que está bien o está mal. Y en ese aspecto puede suceder, dependiendo cómo se organice y cuáles son los sistemas que se están utilizando a nivel de plataforma para gestionar las charlas, que existen varios sistemas para eso. Si es que no se toman en cuenta todas esas precauciones, también puede pasar de que finalmente las charlas se terminen eligiendo por nombre de la persona. Entonces como que, aquí una de Charlie, esta va a ser buena, así que dale, esta acéptala. Esta otra persona aquí, Eduardo, no lo conozco muy bien, pongámosle una nota un poquito más baja, dejemos que otro evalúe. Entonces, cuando empieza a pasar eso, finalmente, ¿qué te pasa? O sea, son las mismas voces al final, son las mismas personas las que están siempre hablando y se termina siendo un poco monotemático. Por otra parte, te aseguras, sí, porque tú sabes que esa persona va a llevar buena charla. Y el punto es que por otras personas te encuentras con que cuando llegan con la charla finalmente es como, quizás pudo haber sido mejor, se pudo desarrollar de mejor forma. En algunas conferencias lo que se ha hecho es que se ha empezado a solicitar la charla, la presentación completa y la charla mucho antes. Que por lo menos tú puedas hacer un pitch de la charla y que por último puedas conversar con algún coach para que te pueda decir, sea un coach de oratoria o más bien sea una persona de la organización que pueda evaluar y decir, oye, ponle más complejidad, ponle más simpleza, pero adecúalo un poco porque creo que le va a faltar. O sea, como que esa es una muy buena forma de trabajarlo. Hoy en día, en el panorama en el que estamos, bueno, yo soy de la idea, como te iba comentando antes, que quizás las charlas, bueno, el sistema de las conferencias, sobre todo si van a seguir en remoto, van a tener que cambiar. Y de verdad aquí un sistema quizás más orientado al club de lectura, en que todos puedan ver el material, el V-Learning, el Blended Learning, que puedan revisar el material en sus casas, en otro tiempo, quizás dedicarse el fin de semana a ver todas las keynotes, no sé, que vean quizás que se armen su propio programa, y que después tú puedas, no sé, pues, juntar a esa gente en una conversación, en un buen panel, en una conversación abierta probablemente a través de alguna plataforma que no conocemos en este minuto, que no existe, pero que ahí puedan discutir. Ese tipo de formatos te permite que tú no vas a tener sorpresa con las charlas, porque el día que tú llegues a la conferencia, esa charla ya está grabada hace un mes, o por lo menos hace 2 semanas, ya la han visto 2 o 3 personas, ya la han evaluado más personas, quizás tú te mandaron un primer borrador, tú mandaste tus notas y te mandaron ya un segundo borrador del video. Entonces se empieza a eliminar un poco ese tema de que, primero, el pánico escénico, lo cual es bueno para muchos, que es el gran problema, y lo otro es cómo vas generando la charla, porque finalmente entre llegar y hacerlo mal a hacer unos 2, 3, 4 testeos con la gente que efectivamente te va a colocar arriba del escenario y no tu amigo, eso tiene mucho más valor que nuevamente tener solamente a tus fanaticadas diciéndote, oye, muy bueno, y después quedamos con la sorpresa. ¿Y cómo se maneja? También recuerdo, no sé si fue el año pasado, que último momento un keynote se cae, o por X cuestión un keynote no puede ir, y tenés que estar agarrando a alguien de ahí de que está dando vueltas y decir, che, mirá, mañana te toca, ¿no? ¿Cómo se vive esa situación, no? ¿Cómo se vive esa situación desde el lado de la organización, como te descalibró todo, pero también cómo se vive esa situación desde el lado de no poder darle a la persona algo que la persona estaba esperando, ¿no? Y que de un día para el otro aparezca otra persona totalmente diferente arriba del escenario? Sí, es complejo. Las expectativas siempre son complejas. Mira, aquí siempre funciona el tema de la comunidad. O sea, es un tema que hemos hablado desde siempre, y es que siendo una comunidad que ya tenemos, creo que incluso más que IXDA, siendo la comunidad ILA, que nos vemos las caras más o menos seguido, de los mismos líderes locales hay muchos que tienen charlas, hay muchos que participan en circuito como speaker, que hacen cosas ya, incluso no solamente en su país, en su ciudad, sino que también están quizás en otras ciudades, en otros países, fuera de Latinoamérica. Entonces tienen muchas cosas interesantes que pueden decir, y se tienen la capacidad de sacarse una charla bajo la manga, como se podría decir. Pero eso siempre lo tratamos de trabajar con un poco de anticipación. O sea, está siempre la posibilidad de que se te pueda caer 1 o 2 speakers, así que tienes que tener ya adelantado con la conversación completa con las personas que te podrían servir. Entonces ya como que, oye, tú vas a venir y si llega a fallar a alguien, tú te subes con esta charla. Eso es lo que le ha pasado muchas veces, le pasó a Santiago Bustelo, le ha pasado a Érico Fileno, nos ha pasado a varios. O sea, tener que subir, pasó también en Medellín, que
se barajaron varias soluciones. No recuerdo finalmente cuál fue la solución. Creo que le pidieron a José Coronado que hiciera una... Sí. José, muy buena charla encima. O sea, se subió un día para el otro y muy buena charla. José es un buen ejemplo de eso, porque piensa que José, a él lo invitaron como speaker a Río. En Río él llegó, él es colombiano, pero trabaja mucho tiempo en Estados Unidos, entonces llega, hace una introducción en español y después da la charla en inglés, porque como corresponde, como es su charla. Y después toca que en Medellín es la siguiente sede y es como que, bueno, ahora estoy en casa y le salió por todos lados. A él lo habían invitado a moderar unos paneles, hizo unos workshops y a última hora cuando tuvieron esta situación fue como que, bueno, José, ¿puedes tú hacerlo? Perfecto. Y José llegó y dio una charla sin ningún problema, porque son personas que son speakers, porque tienen la charla hecha, porque tienen la capacidad de hacerlo. El problema sí son las expectativas, ese es el mayor problema. Yo acá, bueno, ahí se nos cayó un nombre en Medellín que era bastante importante, que ahí generaba expectativas, y sin embargo no fue tan terrible. También tiene que ver muchas veces con cuáles son las motivaciones para ir a la charla. O sea, en ese aspecto, como te decía, muchas veces las empresas están más interesadas en una keynote en específica o en un día en específico, más que estar comprando todo el programa. Y nosotros, por definición, tratamos de no vender entradas que fueran para un solo día. Sin embargo, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que es necesario, porque en el diseño de nuestras conferencias en Sudamérica, por ejemplo, siempre nos tomábamos un sábado, terminábamos un sábado. Y eso era porque siempre nosotros estamos pensando, a no todo el mundo lo dejan salir del trabajo a una conferencia, entonces le damos la oportunidad de que por lo menos puedas tener el día sábado. Y pasaba, de hecho pasaba que había empresas, recuerdo en Santiago pasó, que compraron tickets y en vez de comprar 2, 3, 4 tickets nos pedían, ¿puedo comprar un ticket y que lo ocupen 3 personas en distintos días? Bueno, dale, nadie se va a complicar, dale, ningún problema. Pero eso, o sea, como cuando uno se empieza a dar cuenta que existe ese dinamismo del mercado, finalmente hay que adaptarse y hay que empezar a vender eso de esa forma. O sea, al día de hoy, por ejemplo, Interaction tiene entradas de un solo día, tiene algunos accesos que son solamente para un workshop, que son solamente para una charla. Yo creo que nosotros deberíamos tener algo parecido y que finalmente la persona que está comprando quizás te podría permitir mapear de mejor forma que si se te cayó alguien en el programa, va a poder identificar de buena forma quién de plano está rechazando el programa o ya no quiere asistir y quiere devolución de dinero, quiere otra cosa, versus de la gente que finalmente entra en la conferencia en todos los días y más que quedarse con las charlas termina quedándose con lo que es la conferencia en sí, o sea, con lo que venimos comentando todo este rato. Es el momento de charlar, de conocer personas, de darse una vuelta, de ampliar tus redes, de poder entender otras compañías, hablar con profesionales de otros países que te cuenten cómo funciona, conocer el mercado de otros países. Entonces yo creo que por eso es que finalmente no nos ha pesado nunca, de verdad, como que nos falle un speaker. Al final creo que la conferencia en sí terminó siendo mucho más grande que un speaker en particular que vaya a estar en un día. Claramente. Pero si va a Don Norman... No, yo creo que todo esto que estás contando refleja 100% lo que se vive, ¿no? De la conferencia es mucho más que la persona que va a dar la charla. Yo creo que hasta me he perdido en algún momento algún keynote speaker por estar hablando con gente de la comunidad. O sea, estar en algún lugar de los salones gigantes que hay en los eventos, charlando, conversando, 3, 4 personas de diferentes lugares manteniendo una conversación, y es tan fuerte eso que hasta, no sé, me he perdido algún keynote por estar en esas conversaciones, porque, como te decía antes, también estábamos hablando un poquito antes, por ahí el keynote después lo podés ver en video, te suben la charla a YouTube, pero esa conversación que estás teniendo en ese momento con un colega o una colega de otro lugar, no, es muy difícil que la vuelvas a tener, ¿no? O sea, creo que es imposible que la vuelvas a tener porque no vas a poder tener ese mismo contexto ni nada. Así que nada, la conferencia es espectacular, ese es. No, y en ese aspecto también está el tema que te decía, que también tenemos que empezar a cambiar los modelos y efectivamente hacer estas clases magistrales, estas charlas de 40 minutos, de 1 hora, con preguntas, que finalmente igual se termina siendo bastante pesado. Por eso la gente se termina yendo afuera, al lounge, se va a tomar una cerveza, un café, va a conversar un rato, terminan yéndose de fiesta y después vuelven, se van a comprar, se van a recorrer, a turistear.
Creo que hay que empezar a cambiar un poco el concepto ya de los eventos, de estas conferencias, congresos, etcétera. O sea, independiente que volvamos a la presencialidad, de verdad, como tratar de explorar un modelo que sea blended, que realmente te permita hacer distintas cosas y que por otro lado estimule e incentive la conversación entre los participantes, ya que no sea solamente como los que se conocen o los que tienen más pachorra, sino que realmente que sea algo que tú puedas incentivar que las personas quieran compartir lo que tienen, que se empoderen en poder hablar de distintas cosas. Yo hace mucho rato que no veo, por ejemplo, en algún evento Lightning Talks o Desconferencia o Barcamp o cualquier tipo, Pechacucha, cualquier tipo como de formato que sea más ligero, que sea más rápido, que no requiera tanta preparación y que incluso como en el formato de las desconferencias que por un tiempo se hacían hace muchos años atrás en Santiago acá, en la comunidad, eso de llegar un día y decir, oye, ¿qué tenemos para hablar? O sea, el que tenga cualquier idea para hablar, que exponga un tema 5 minutos y después todos discutimos, que exponga una idea, una locura, da lo mismo, pero que se deje de tener ese síndrome del impostor finalmente de que yo tengo que tener escrito un libro, tengo que tener un trabajo, tengo que liderar un equipo de 20 personas y tengo que haber estudiado stand-up y teatro para poder hacer una charla. Genial. Cosas que son muy importantes. Seguramente, todo suma. Yo siempre digo que todo suma. La práctica también suma mucho para pararse a hablar. Yo durante muchos años bailé tango, así que tengo muchas horas de escenario y lo primero que aprendí es cuando presenté cualquier charla o me puse a dar cualquier charla, tenía ya ese chip de pararme y practicar 800 veces, practicar, tomarle el tiempo a cómo vas contando las palabras. Creo que si no practicás, tenés muchísimos más miedos, esto del pánico escénico, lo puedes controlar mucho más si ya sabés qué vas a decir, cómo lo vas a decir y todo eso, ¿no? Es tema aparte. Pero, Charlie, mira, es que de hecho yo te hacía ese ejemplo porque me acuerdo que tú me contaste que todavía has estado también tomando algunas lecciones, no sé si un curso, si fue o la carrera completa, en teatro, en actuación, en stand-up. Stand-up, había empezado sí, a hacer clases de stand-up. Pero que ese tipo de cosas son súper importantes porque son las habilidades blandas que muchas veces de las que no tenemos y que tiene que ver con presencia en el escenario. O sea, yo soy pésimo hablando, pero yo tengo el background del periodismo y que como era tan malo en televisión, era de los que se congelaban cuando tenían que hacer los enlaces, era tan malo en televisión que finalmente lo que hice fue meterme en un curso electivo de conducción de programa de televisión. Y mal enseñado, con equipos en una ciudad que no es la principal de Chile, con poca infraestructura, pero lo que importa es aprender un poco el tono, aprender un poco como a soltarse. Después, en otro minuto también, otra habilidad blanda, o sea, me la dijo Rodrigo en algún minuto, primera vez que estábamos en Brasil con una charla, me dice, habla lento, porque nosotros los chilenos hablamos pésimo, hablamos muy rápido, entonces trata de modular un poco mejor, trata que se entienda, y ese tipo de cosas que uno a veces no tiene mapeadas porque está muy encerrado dentro de lo mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, también, hace poco me contaban casos así como de cursos, diplomas de gente que estaba metida en cursos, en bootcamp, cosas así, que comentan lo disímil que resulta ser dentro de los mismos alumnos, de los compañeros, los que tienen la capacidad de poder exponer y los que no. Entonces, como que llega el momento de que hay que exponer el trabajo grupal que se hizo, y como que todos se están pasando la pelota, todos nerviosos, que hay que practicar, que hay que hacer un guión, que hay que colocar 250 slides, que hay que colocar toda la información. Y por el otro lado, las personas que están acostumbradas a hacerlo en el día a día, en su trabajo, que trabajan en diseño, por ejemplo, que trabajan en negocios, que todos los días tienen que hacer esto, es como no. O sea, armemos los contenidos, pásame 3 post-it y en 10 minutos yo puedo rellenar 10 minutos sin ningún problema, así es normal. Entonces, ese es el punto. O sea, tú para poder acceder a un mercado, para estar en igualdad de condiciones hoy en día al resto de muchos otros speakers, y si quieres tener una posición en un buen escenario, obviamente necesitas desarrollar esas habilidades. Y te ves en la obligación de hacerlo. Pero por otra parte, nosotros mismos estamos un poco como discriminando a personas que podrían tener muy buenas cosas que contar, cosas muy interesantes, pero que quizás no tienen las habilidades blandas, o no tienen la capacidad, o no tienen la capacidad económica o de tiempo de poder quizás trabajar esas cosas. Entonces, por eso te digo que como que es importante empoderar. O sea, por un lado, para nosotros fue súper importante empoderar a que la gente empezara a mandar charlas dentro del resto de América Latina y que empezara a crecer este circuito como de speakers, como empezar a formar speakers, se podría decir. No vamos a tener nunca un speaker hasta que una persona no
no tenga una postulación aceptada en una conferencia, se suba al escenario, viva la experiencia y se dé cuenta que no era tan terrible. Entonces, por eso yo digo que creo que si vamos cambiando un poco estos modelos, sería muy interesante llegar a algo más informal, más como donde la gente no se sienta intimidada, donde no estemos hablando de un escenario como tal, sino que hablemos quizás de una conversación. Creo que el último año le hizo muy bien también a eso, porque hizo que toda la gente empezara a comunicarse directamente por la cámara y no tuviera esa presencialidad que muchas veces es lo que termina matando al que tiene que exponer. Sí, genera esto del pánico escénico, genera un montón. Me da justo una compañera que no se anima a moderar workshops en vivo, la pasa mal, pero así desde la pandemia hizo un montón de workshops, los modera, está súper contenta, súper suelta y le encanta. Y es eso, ¿no? Claro. El día que volvamos para la oficina me muero, dice. Pero bueno, nada, es esto de ir aprendiendo de a poco. Y esto que decías hay un montón de gente también que tiene un montón de conocimiento y que por ahí no sale a contarlo o no se anima a contarlo por esto mismo que decís, ¿no? Del pánico, de no querer enfrentarse a tener que preparar una charla y pararse delante de gente y tener que repetir algo un montón de veces como para sonar que lo va a decir de forma contundente y que no va a ser algo laxo, que va a pasar de largo. Y esto de abrir estos espacios de conversación, conversatorios, como quieran llamarlo, son súper valiosos también porque en esas conversaciones no hay alguien que esté, digamos, parado sobre el escenario y todos los demás abajo escuchando, sino que estamos todos ahí en el mismo nivel, digamos, ¿no? Estamos todos ahí equiparados y todos podemos compartir con todos nuestros puntos de vista, que creo que eso está también muy, muy, muy bueno, que sucede también en la comunidad, ¿no? No, sí, definitivamente, sí. O sea, tú lo dijiste, pasa un poco con el tema del pánico escénico y también el síndrome del impostor. Yo creo que eso es súper importante. O sea, si hay una cosa que yo creo que ha evolucionado en los últimos, por lo menos 5 años de conferencia, fue eso. Fue que, por un lado, empezamos a recibir muchas más postulaciones de otras partes, lo que después también gatilló en que también se empezaron a recibir más postulaciones de otras partes hasta la conferencia global. Como el momento de entender como que, oye, yo puedo hacer esta charla en otra parte, entonces voy para allá también directo. Como en entender un poco más también de que claro, que esa cosa de que si ya te subiste en algún minuto, por eso yo creo que tenemos tantas charlas que se repiten finalmente, tantos speakers que se repiten, porque finalmente fue el que se subió, entendió. Mientras tanto hay otro que sigue ahí ahí es donde nos falta quizás generar un programa donde armemos quizás mentorías para speakers, y que quizás pudiéramos tomar a los que les fue mejor, o que sea una especie de compromiso, como tú por tener tu charla este año, el próximo año tienes que mentorear a un speaker, algo por el estilo, pero que en el fondo que se vaya traspasando. Si hay algo que realmente aprendí con la conferencia, fue eso. O sea, fue que, en primer lugar, lo que tú haces es perfectamente válido, es igual a lo que está haciendo una persona en cualquier parte del mundo. O sea, no tiene nada que envidiarle, es exactamente la misma pega. Por otro lado, lo otro es que no es tan difícil hablar. O sea, tienes que pensar que el resto de las personas son los mismos que tú. Entonces, no es como que tú estés ahora rindiendo tu examen para ser abogado, que estás entre la Corte Suprema o cosas así. Esto no es la Inquisición. Entonces, y aparte que ese es el punto más interesante, entre todos nosotros también yo diría que tenemos una muy buena química, un muy buen fiato como gremio, si se puede llamar gremio, con un par de cervezas, con un par de lo que sea, armamos una conversación y podemos estar hablando de cualquier cosa mucho rato. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás enfrentando a 800 personas que son esas 800 personas con las que puedes estar teniendo con cada una una conversación con una cerveza, te subes al escenario y te quedaste en blanco. Es como, sé tú, o sea, no tienes por qué ser otra persona. Quizás es otra cosa que nos va a traer la pandemia, que al relajar un poco las formalidades, o sea, esto de que ya no todo el mundo tiene que estar encorbatado, tiene que estar como muy bien vestido, que se acepta que pase tu mujer por detrás y en la cámara, que no te hayas puesto pantalones o zapatos en un año, que eso es algo normal. Hoy día partió el Interaction, uno de los hosts dijo, por primera vez me estoy poniendo pantalones y zapatos en un año. Porque tenía que salir en cámara. Y lo toma de la cintura para arriba, así que no se va a ver.
No, ahí sí se ve, ya está de cuerpo completo, así que se justificó. Ah, bien, cuidado con eso. Que no se olvide. Porque por ahí se le pierde la vista, ¿no? ¿Qué hacía a las mañanas, no? ¿Me ponía pantalón? No sé, salgo. Vamos a ver cómo sigue el resto de los días. Capaz que termine el viernes ya. Bueno, si pasa algo, después me contás. Che, No, se va a saber. Muchas gracias por esta conversación. Yo creo que habíamos pactado 40 minutos, no sé cuánto vamos de grabación. Seguramente vamos muchísimo más. Sí, muchísimo más. 1 hora y media llevamos. 1 hora y media. Y podemos seguir hablando un montón de tiempo, pero bueno, nada, no te quiero robar más tiempo. Sé que muchas gracias por esto que nos contás. Solo para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta que la quiero hacer con todas las personas que vayan pasando por estas conversaciones. Ya. Todos en nuestra casa o en el auto, o en la vida en sí, tenemos un problema de interacción, un problema de experiencia de usuario en las cosas del día a día. Te doy un ejemplo mío, por ejemplo. En la cocina me cuesta un montón invocar qué tapa va en qué olla. Por ahí estoy cocinando, una sartén o una olla y quiero poner una tapa, entonces voy al cajón y agarro uno y siempre agarro el que no es. ¿Viste? El primero que agarro es el que no es. Digamos, de eso hay 1.000.000 de ejemplos. Seguramente vos tenés alguno que en tu día a día te vuelve loco y no lo terminás solucionando. Y quiero conocerlo. Tengo uno documentado, de hecho, y que le pasa a más gente. Sí, las cocinas encimeras. Las cocinas encimeras son las que son eléctricas, ¿no? Las que van arriba del... La mayoría de las veces son eléctricas o son de inducción, pero son todas eléctricas, claro. Sí. Y que están encima, pero me refiero a las que son eléctricas como tal, no las de inducción. Las que son eléctricas usualmente son completamente cromadas, completamente metal, y donde están las perillas para cada uno de los, ya no sé si llamarle quemador, no sé cómo se le puede decir. Hornalla uno de los platos, acá, sí. Hornalla, bueno, el plato. Donde está cada uno de los platos de los elementos de calentamiento, de calor. Las perillas nunca indican de buena forma a cuál corresponden, porque finalmente tú te pierdes porque en algunas de esas cocinas tienen la leyenda, que ni siquiera está pintada, sino que está con relieve, tienen la leyenda debajo de la perilla o la tienen encima de la perilla. Entonces te pasa que siempre que te cambias de cocina o que pasas por un periodo en que te estás acostumbrando y nunca sabes cuál de las hornallas está encendiendo. Y era una cosa que para acá por lo menos me molestó durante mucho tiempo. Nunca fui capaz de colocarle un pedazo de masking, un pedazo de cinta con el nombre. Después tuvimos que cambiar la cocina, cuando ya había manejado, tenía la maestría en cuál era cada quemador. Cambiamos la cocina y volvió lo mismo. Y fíjate que llevamos 1 año y medio y todavía no le coloco nada que indique a dónde tiene que ir. Y fíjate que la otra vez estaba conversando con una colega en Nueva Zelanda. Y justo estamos conversando y ella está haciendo algo en la cocina y le veo que tiene ahí y que en la cocina también tiene pegados los pedazos de papel. Y le digo, ¿tú lo solucionaste? No, yo no lo solucioné, como que alguien la había obligado y después tuvieron que sacar los papeles, pero era lo mismo, era como que nunca nadie se acuerda, pero sin embargo, el problema que tenían es que dentro de la casa donde vivían a alguien le parecía feo que colocaran papeles. Así que los tuvieron que sacar y de nuevo estaban todos confundidos, pero ya, nadie quería arreglar el problema. Pero buenísimo. Sí, ese es como mi problema de interacción del día a día. Buenísimo. Creo que a todos nos pasa esto de tener algo en la casa que nos molesta, que en el día a día es una mala experiencia, pero que la seguimos arrastrando, ¿no? También es muy de Sudamérica, ¿no? Esto de lo atamos con alambre y vemos qué pasa más adelante, o ni siquiera hacemos nada con lo que nos está pasando. El mañana mismo lo arreglo. Mañana lo arreglo. Es un arreglo provisorio, acá se dice mucho. Sí, sí. Es un arreglito provisorio, después lo cambio. Bueno, señor. Bueno, pero eso, sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Te robé un montón de tiempo más de lo que esperaba. Y nada, nos estamos encontrando en cualquier evento, seguramente online porque la pandemia va a seguir un rato más. Pero nada, esperando el momento para volver a tomar unas cervezas ahí en vivo y conversar un rato. Sí, ya nos veremos las caras en presencial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Charlie. Hasta acá la entrevista con Eduardo Aguayo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Si les gustó, le dan like, ayuda. Si les gustó, se pueden suscribir y nos vemos en el próximo video de Vivo de UX.